Teología con Café. Soy su hermano Miguel Muñoz Valeriano y hoy avanzamos en el módulo 2, 12 posturas teológicas en la era de la inteligencia artificial. Shalom desde Guatemala. Estoy precisamente entrando a la ciudad, así que es con mucha alegría que aprovecho las facilidades que nos ofrece el Zoom y la Internet para estar aquí presentes en esta clase especial de hoy. Hoy, precisamente, entramos con el tema 8, es decir, con la octava postura, y le hemos titulado La vida cristiana, devoción y servicio. Hoy tendremos una dinámica simple, la participación colaborativa de ustedes en el chat para que juntos declaremos una posición, una postura, una declaración de fe con respecto a la vida cristiana. Este es un tema que tiene mucho que ver con nuestra relación de intimidad con el Padre, con el Hijo, pero muy especialmente con el Espíritu Santo. Ya desde la semana pasada hablamos de que anticipando que iba a celebrarse el Día de la Reforma, recordaríamos que uno de los preceptos que nos dejó la Reforma fue el reconocimiento que en la Iglesia del Señor todos somos ministros, todos somos servidores, todos somos sacerdotes en este reino del Señor, que es un reino de amor, amor, fundamentalmente de amor. Y por eso es que los reformadores nos recordaban de las Escrituras que todos somos llamados a servir. Es imposible servir y dejar un fruto si no tenemos una relación, una conexión, una intimidad con el Espíritu Santo. Así que yo quiero comenzar pidiéndoles a ustedes, a diferencia de otras ocasiones en que cedo el micrófono y la cámara para que alguien nos dirija en oración, que hoy varios de nosotros oremos y lo hagamos a través del chat. Yo estaré recibiendo aquí el chat y estaré leyéndolo para todos. Y yo les pido, por favor, unos 3, 4 de ustedes que expresen su oración en el chat, pidiendo al Señor su guianza en esta clase, dando gracias por aquello que está en su corazón y pidiendo precisamente que aprendamos hoy acerca de devoción y servicio. Así que les animo a orar a través del chat. Amén, amén. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía con el poder de tu Santo Espíritu. Amén, Celina. Amén. Gracias, Señor, porque con tu palabra también tenemos este recurso que nos acerca a compartirla a través de la distancia, no importando el momento, este recurso del Zoom y de las herramientas digitales. Amén, amén. Padre Celestial, gracias por permitirnos el privilegio de aprender. Te amamos. Amén, decimos a la oración de Silvia. Amén, amén. Gracias Dios, gracias por tu bondad al reunirnos hoy y aprender de tu palabra. Gracias por don Mike al poner en su corazón enseñarnos. Amén, amén. Gracias Iliana, amén, amén, amén. Decimos
la oración de José Adams. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Te doy las gracias por este día más. Bendice esta clase. Dame la libertad de aprender de la palabra. Gracias, Dios, por habernos dado la salvación y la vida eterna. Amén, amén, amén. Muchas gracias y queda este tiempo pues en las manos del Señor, y hemos anticipado este tema. La vida cristiana es devoción y servicio. Quiero escuchar de ustedes, quiero saber de ustedes qué entienden por devoción cuando decimos que debemos ser personas devotas. ¿Quién es una persona devota? Les invito igualmente a escribirlo ahí en el chat y yo lo comparto con todos al recibirlo. Devoción, devoción. Mientras ustedes están reflexionando en esta expresión, en esta palabra y la escriben, estoy recordando a, a mi abuela que nos despertaba los domingos por la mañana, siendo nosotros unos niños. En mis tiempos se acostumbraba a ir al cine al matinal, ¿verdad? Entonces mi abuela nos despertaba y decía, el que no va temprano a la iglesia no va al cine después. Entonces tenía una expresión diciendo, primero la devoción y después la diversión. Así decía mi abuela. Ok, ¿qué piensan ustedes? Qué es la devoción? Pues Celina desde El Salvador dice que devoción es fervor religioso. Gracias, Celina. Vianes desde Venezuela nos dice, devoción es tener fervor y amor por Dios. Silvia desde El Salvador dice, entiendo que es entrega y compromiso. Ileana desde Tegucigalpa nos dice, la devoción es un sentimiento profundo de respeto y entrega al Señor. Dice, a ver, que se me hicieron estos chats acá. Ay, 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 muchas gracias. Están escribiendo todos ustedes y es en realidad significativo que podamos contribuir a estos conceptos. Una persona que se da de lleno a algo, dice Marielos, que esta es una persona devota. Quiero asegurarme que no estoy dejando por fuera el comentario de ninguno de ustedes. Dice, la devoción, un sentimiento profundo, respeto y entrega hacia lo divino. La devoción es respetar siempre el tiempo para Dios. Nos recuerda Gloria Varela. Bueno, sí, y estoy recordando con cada una de las cosas que ustedes escriben, las enseñanzas de la abuelita, ¿verdad? Primero la devoción y después la diversión. Dice Rafael Rivera, rendir completamente nuestro corazón e intereses personales a lo divino. Muchas gracias, hermanos, por sus participaciones. Qué emocionante todo esto. Estoy pensando en poner este concepto para ustedes. Lo comentaba hace un rato con el pastor Pablo, que está viajando aquí ahora mismo conmigo, y le decía, Pastor Pablo, devoción sin servicio, ¿qué es? Servicio sin devoción, ¿qué es? Y ciertamente, cuando no existe esta vinculación, vamos a tener algo sin fruto, vamos a tener algo sin la mejor motivación, vamos a tener algo que está muy lejos de ser poderoso, o como decimos aquí en teología con café, de ser trascendente, de trascender. Devoción
sin servicio y servicio sin devoción no deja ningún fruto. Estamos combinando, estamos interactuando, estamos haciendo prevalecer el propósito del Señor cuando somos devotos con todas estas definiciones que ustedes bien han señalado. Así que este día, esta noche, el concepto de vida cristiana nos lleva a identificar que no solamente seremos personas devotas, sino que también seremos personas serviciales. Fíjense que este concepto está relacionado con lo que mirábamos en el módulo uno cuando estábamos hablando de conceptos estrictamente académicos y de interpretación bíblica. Y decíamos que doctrina sin práctica nos lleva al legalismo y que práctica sin doctrina nos lleva al fanatismo. Bueno, eso es en los términos que dijimos antes, académicos, metodológicos, teológicos, si quiere. En la vida cristiana, el paralelo es precisamente ese, devoción sin servicio nos lleva a mero legalismo, nos lleva a una vida egocéntrica que al no dar fruto pierde el significado y de la misma manera servicio sin devoción nos lleva no solamente al fanatismo, sino que de la misma forma nos lleva a tener ese tipo de actitudes de esperar que los demás reconozcan mi servicio, que me den aplausos por lo que estoy haciendo, que si no me pasan al frente, entonces ya no sigo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ahí las cosas por la vista, no por el corazón. Así que vemos cómo esto está íntimamente ligado. Así que hoy nosotros formamos en devoción lo que nutre nuestro corazón, pero en servicio lo que bendice a, al cuerpo, a la congregación, a la iglesia. Así que hoy con estos conceptos vamos a revisar cómo conecto yo devoción con servicio. Y aquí voy a lanzar un concepto que ustedes de repente de entrada se van a preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y aquí les va. Estamos viviendo tiempos difíciles, los cuales frecuentemente escuchamos decir son tiempos finales. Y es tan común que cuando vemos cosas grandes suceder, como la pandemia que tuvimos hace algunos años, o como las guerras que han estado ocurriendo, que uh, pensamos, se acerca el fin. ¿Qué hacen? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente cuando piensa las profecías se están cumpliendo, las cosas van de mal en peor? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los miembros de las iglesias con las demás personas, especialmente con aquellos que no son creyentes? Por favor, escriban ustedes en el chat una opinión al respecto. Cuando alguien dice, uy, parece que el Señor ya viene, entonces, ¿qué?
Dice Celina, pues nos motiva a dar el evangelio, a compartir las buenas noticias de salvación con otros. Gracias, Celina. ¿Alguien más tiene una opinión? Dice Marielos, nos alegra saber que pronto veremos al Señor. Muy bien. Gracias, Celina. Gracias, Marielos. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Cuál es nuestra tendencia cuando vemos cosas suceder que nos hacen pensar que el regreso del Señor está cada vez más cerca? Dice Marcos Clotter, pues buscamos más a Dios, buscamos más a Dios. Y sí, todas estas ideas, como la que también está agregando Silvia, pedir al Señor que los que no conocen se acerquen a Él, es sin duda una, una de las principales acciones o motivaciones o impulsos que se hacen. Pues bien, yo quiero responder esta pregunta haciendo una lectura que va a relacionar el tema con lo que estamos preguntando en este instante, y voy a irme a Primera de Pedro en el capítulo 4. Dice Primera de Pedro 4, versículo 7: el fin del mundo se acerca. O sea, Pedro está muy consciente de eso, está muy alerta de esto. Por consiguiente, dice Pedro, y entonces es como que si le estuviéramos preguntando al apóstol Pedro, Pedro, el fin del mundo se acerca, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dice Pedro, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. La oración, hermanos, es una disciplina que requiere seriedad. Cuando entendemos que el Señor viene, seamos serios y disciplinados en nuestras oraciones. Pero escuche lo que dice el versículo 8. Lo más importante de todo, escuche lo que dice, porque no dice métanle miedo a la gente, no dice salgan corriendo a esconderse, no dice hagan un plan para que sus familiares y sus amigos sepan a dónde correr. Dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. El fin del mundo se acerca. ¿Sabe qué es lo más importante? Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría. Al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Óigame, no estamos acostumbrados a escuchar esto. No estamos acostumbrados a escuchar esto. Recuerdo
situaciones, aún antes de esta pandemia que tuvimos del COVID hace muchos años, allá tipo 2007, 2008, cuando habían ciertas amenazas de algún tipo de pandemia que la gente pensaba, bueno, vamos a compartir entre nosotros, que los miembros en la congregación se aseguraban que si un hermano no tenía un producto o no tenía una provisión específica, y entonces pues hacíamos una especie de trueque, ¿verdad? Yo tengo, eh, por ilustrarlo así, tomates y tú tienes papas, entonces te comparto mis tomates, tú me compartes de tus papas, cosas tan sencillas como estas que me hacen recordar una vez más algunas de las enseñanzas de la abuelita. Por ejemplo, la abuelita nos decía, hoy vamos de almuerzo a tomar sopa de piedras. Y decíamos, abuelita, ¿qué es eso de sopa de piedras? O sea, va a cocer algunas piedras y las va a lavar bien o qué o cómo, ¿verdad? Y decía, sí, la sopa de piedras es la sopa más deliciosa que hay porque todos colaboran en prepararla. Y es la historia de un hombre que llegó a un pueblo y resulta que eh, pidió a alguien que le compartiera algo de alimento, tenía hambre y le dijeron, no tengo, fíjese, solo tengo unas poquitas cosas aquí en mi casa. Y el hombre iba de puerta en puerta y nadie le ofrecía comida. Entonces el hombre se fue a un parque eh, al centro de la comunidad y empezó a agarrar unas piedras, las lavó, consiguió una lata, hizo una pequeña fogata y le echó agua y empezó a poner las piedras en aquella lata a hervir y se acerca a un niño y le dice, ¿qué está haciendo? Ay, tengo mucha hambre, estoy haciendo una sopa de piedra. Uy, pero ¿y eso a qué sabe? Le dice. Bueno, sabe como a sopa, le dice, de piedras. O sea, si es piedra, sabe a piedra, le dice. Pero si tuviera una papa, le sabría mejor. Entonces el niño le dice, yo creo que mi mamá tiene una papa en la casa. Y fue el niño a traer una papa. Mientras el niño traía una papa, otro niño se acerca. ¿Y qué está haciendo? Ok, una sopa de piedra. Le decía, ¿a qué sabe? A piedra, le dice. Pero si tuviera un tomate, sabría mejor. Y entonces el otro niño dice, yo creo que mi mamá tiene un tomate. Y fue a su casa y trajo un tomate. Y así el grupo de niños que se fue acercando curioso para tomar aquella sopa, terminó construyendo, ¿verdad? O sea, preparando un buen guisado de sopa de piedras que hasta ya llevaba diferentes verduras y hasta huevito y todo y de aquella forma entonces la sopa de piedras se convirtió en un gran manjar. Ese es el espíritu que enseña aquí Pedro cuando anticipamos que el Señor ya viene, que el Señor ya viene, su llamado es a um, colaborar todos con amor. Hago una pequeña pausa aquí. Hemos llegado ya al hotel donde vamos a hospedarnos y solamente quiero encontrar un mejor espacio para poder transmitir. Bien, entonces continúo con esta lectura de Pedro. Dice, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. En lugar de acaparar, vamos a compartir. Dice el versículo 10, Dios, de su gran variedad de dones espirituales,
les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, yo no encuentro un pasaje en la Biblia más fascinante que este para ponerte la perspectiva completa de devoción y servicio. La vida cristiana es devoción y servicio aquí, en este pasaje, definido en términos muy intensos. Dice, número uno, Dios te dio un don. ¿Para qué cómo fue este don don que te dio? Para que sirvas. ¿Cómo vas a servir? Dice, con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Les ruego me acepten otra pausa porque en todo este proceso que ustedes ya saben que estamos ubicándonos ya aquí en Guatemala, debo movilizarme en este momento. Deme unos segunditos y continuamos. Voy a continuar por ahora solamente con el micrófono. Ah, pues está preguntando aquí Leila, ¿cómo saber que es un don dado por Dios? Y Leila, debo decir que esa es la pregunta que estaba esperando precisamente, porque cuando Pedro está diciendo aquí en el versículo 10, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Percibir esto, creer esto, aceptar esto. Dios está diciendo que Él te ha dado un don. De otros textos de las Escrituras podemos discernir que Dios te ha dado por lo menos un don. ¿Qué es un don? Un don espiritual es una habilidad sobrenatural que Dios por su gracia, porque don precisamente es sinónimo de gracia, es la palabra charis precisamente, que se traduce igualmente como regalo o como gracia, como favor, como una donación que Dios te ha hecho. Entonces, entender que Dios en su gracia ha dado a todos una capacidad especial para servir de una manera sobrenatural a los demás, dice y ese versículo 10. De tal forma que todos nos maravillemos, en primer lugar, de que el beneficiado diga, wow, es impresionante cómo me has bendecido con esto y que uno mismo puede decir, wow, no sabía que podía hacer esto. ¿Cuál es el punto aquí? Como termina en el versículo 11. Así dice, cada cosa que hagan está refiriéndose no a cualquier cosa, sino al uso de tus dones espirituales, traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, atendiendo siempre esta pregunta de Leila, que será la pregunta de todos, el punto es
¿Qué don tengo yo? ¿Cuáles son mis dones espirituales? ¿Cómo sé que los tengo? Pedro aquí mismo nos da una idea, y una idea bastante clara. Mire, esta es la lista más simple de dones espirituales que encontramos en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Pedro habla de dos tipos de dones espirituales. Y no que sean los únicos dos, sino que pareciera, y que Pedro escribió esto mucho después de que Pablo escribiera 1 Corintios 12 y Romanos 12 e incluso Efesios 4, que son tres capítulos claves que nos dan una lista más amplia de los dones espirituales. Pedro tardíamente ya está escribiendo. Hay dos grupos de dones. Hay un grupo de dones que tienen que ver con hablar, tienen que ver con enseñar en términos generales. Y hay otro grupo de dones que tiene que ver con usar tus manos. En uno usas la boca y en otro las manos. Son dones de servicio. Y entonces la forma para descubrir tu don espiritual es simplemente servir. Porque al estar sirviendo en esto, en lo otro, tú y los demás van dándose cuenta cuáles de aquellas acciones le traen esa gloria al Señor, de la cual habla el versículo 11. Nótelo usted, dice el versículo 10, úsenlos bien para servirse los unos a otros. Mira cómo lo pone el versículo 11. Y aquí tiene mucho que ver la pasión, la devoción. Dice el versículo 11, ha recibido el don de hablar en público. Óigame, escuche cuál es el estándar, cuál es la medida. Impresionante. Dice, entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Hermanos, el versículo 11 es la esencia de todo el módulo 1. ¿Cómo puedo yo saber que estoy hablando en nombre del Señor? ¿Cómo pueden ustedes saber que mi enseñanza es como que si Dios mismo estuviera hablando por medio de cada uno de nosotros que enseñamos? Lo vimos en el módulo 1. La disciplina del método inductivo. La disciplina de extraer de la Biblia la enseñanza. No la de suponer, no la de deducir, no la de imaginar, mucho menos, como estuvimos haciendo muchos ejercicios, imponerle al texto lo que yo pienso en lugar de dejar que el texto diga lo que la palabra del Señor tiene que decir. ¿Has recibido el don de hablar en público? Recuerde que Pedro comenzó diciendo el fin del mundo se acerca y por consiguiente sean serios y disciplinados. ¿En qué? En sus oraciones. Lo vimos en el módulo 1. La intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es una que comienza con conversación. Por eso nuestro lema, conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. La disciplina de ser serios y disciplinados en nuestro estudio bíblico. La disciplina de dejar que el Señor hable. Entonces, ¿quieres tú saber si tienes un don relacionado con hablar? Disciplínate en tener intimidad con el Padre a través de estudios bíblicos inductivos hoy ya. Voy con el siguiente grupo. Dice, ¿ha recibido el don de ayudar a otros? Dice, ayúdalos
con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Dígame, hay que ponerlo todo, hay que darlo todo cuando servimos a alguien. No son migajas, no son chascadas, sin miramientos, sin cálculos. ¿Sabes qué? Si no es así, entonces no es un don espiritual. Si no es así, entonces no es extraordinario. Si no es así, entonces no va a haber un fruto sobrenatural. Si no es así, dice el versículo 11, por inferencia, no traerá gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gente va a decir, eso cualquiera lo puede hacer. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero cuando tú sirves a alguien sin esperar nada a cambio, cuando tú sirves a alguien sin escatimar, recuerda las palabras del Señor. Ámense unos a otros, así como yo os he amado. Ámense unos a otros, como yo os he amado. Ese es el estándar. Si vamos a Efesios 4, ustedes van a ver que ya ahí habla de un poquito más de dos dones. Y esos que menciona Efesios 4, los podemos clasificar en estos dos de Pedro. Efesios 4 dice que Dios le ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Un apóstol en las escrituras es aquel que abre brechas, que abre caminos. Un apóstol es aquel que podemos considerar un pastor de pastores, líder de líderes. No estamos hablando de los 12 apóstoles originales, no estamos hablando más allá de lo que la Biblia presenta como servidores de todos. El término misionero, por ejemplo, es sinónimo del término apóstol. ¿En qué sentido? Más bien es el mismo. Porque apóstol es un término griego, apóstolos, y misionero es un término latín. Los dos significan enviados, enviados. ¿Y a qué son enviados los apóstoles? A trabajar duro, a poner el pecho. ¿A qué son enviados los apóstoles? A darlo todo. ¿Para qué? Para abrir brecha para el evangelio. Entonces, es un don de servicio. Profetas, aquel que me enseña las escrituras no en su sentido teológico, didáctico, sino que en su sentido pertinente, de emergencia. Esto es lo que el Señor dijo a través del profeta Isaías. Esto es lo que el Señor dijo a través del apóstol Juan. Lo estamos viendo ante nuestros ojos. Es un don de hablar que me enseña la palabra aplicada a una situación específica del momento. Evangelistas, los que tienen esa capacidad que enseñan con tal claridad el Evangelio que gran cantidad de gente se convierte o tienen muchos frutos de conversiones. Tienen un don para comunicar y hacer que el Espíritu Santo aplique
la salvación al que cree. Es un don de hablar. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Es del nivel de los apóstoles. El pastorado es un don de servicio en la categoría de Pedro. Es un don para andar cuidando la gente que si está en problemas, que si está en necesidad, que si está triste. Y va como un padre cariñoso y afectuoso, lleno de misericordia, a acompañarlo. Mire, si hay algo para lo cual el Señor dio pastores a la iglesia, es para que puedan expresar misericordia a las ovejitas. Es para que tengan la paciencia de acercarse a aquella ovejita que está enferma o que está renca o que está desviada, para tomarla y decirle, ovejita, eh, está bien difícil que puedas caminar por tú sola en este momento. ¿Sabes qué? Mientras sanes, yo te voy a cargar. No te preocupes, no te preocupes. Yo te voy a cargar. Es un don de servicio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se explica por sí solo, ¿no? Es un don de hablar. Queda como tarea para ustedes revisar las listas en Primera de Corintios 12 y en Romanos 12. Mire que en Efesios 4, eh, lea usted el pasaje completo y ahí dice cada uno de ellos. Mire, Pedro dice que el propósito de los dones es la mayor gloria del Señor. Efesios 4 dice que el propósito de los dones es la edificación del cuerpo del Señor hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Jesús, en unidad. Es el tema de Efesios 4, la unidad que nos lleva a la madurez en Cristo. En Primera de Corintios 12, hermanos, es un desafío tremendo, porque mire que tener dones espirituales no es sinónimo de espiritualidad. Alma Rico está preguntando aquí precisamente que si los frutos del Espíritu se consideran dones. No, son dos cosas diferentes. El fruto del Espíritu, como dice el énfasis, es precisamente espiritual. La espiritualidad está ligada a los dones, al fruto, del Espíritu. El servicio está ligado a los dones. Y por eso hemos dicho aquí que la vida cristiana es servicio con devoción. Porque si no eres devoto al servir, estás expuesto, estamos expuestos como los corintios a una actitud carnal. Mire que yo no encuentro que Pablo diga que había otra iglesia con más dones espirituales que los corintios. Pablo sí nos presentó estándar de iglesias maduras, pero con respecto a los corintios dijo que no les faltaba ningún don, que el problema de ellos no era de dones espirituales, el problema de ellos era que no los estaban usando bien.
El problema de ellos es que estaban siendo carnales. Y por eso Pablo a ellos les dice que deben procurar los mejores dones. Otras versiones dicen los mayores dones. ¿Por qué? Porque se trataba de que ejercieran el amor, el mismo amor que Pedro nos ha citado en este pasaje que leímos. El mismo amor que Pedro ha dicho que conduce a la mayor gloria del Señor. Por eso Pablo a los corintios les dice, miren, a ustedes no les falta ningún don, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y se tira la cátedra del amor, precisamente. Se tira esa cátedra, porque los corintios eran buenos en sus técnicas, en sus profesiones, eran buenos con grandes experiencias, pero estaban concentrados en la ganancia propia, en el placer personal, si es que no estaban entretenidos en sus pleitos. Así que, hermanos, Primera de Corintios nos pone un desafío. Si tenemos muchos dones, si estamos en una congregación con muchos dones, pues entonces procuremos los mejores o los mayores. ¿Cuáles son los mejores o los mayores? Los que están haciendo falta que se ejecuten con fruto, con devoción. Yo voy a pasarles a ustedes un enlace para uh, hacer un pequeño test de dones espirituales y voy a pasarles otro material que preparé hace muchos años acerca de cómo evaluar la posibilidad de tener un don. Yo lo estoy enfocando en 8 dones, son muchos más, pero estoy enfocando los que considero a la luz de este pasaje de Primera de Corintios, los dones que le urge a la iglesia tener, le urge a nuestras congregaciones tener desarrollados entre sus miembros. Pero yo le voy a decir, ningún test será más efectivo para que descubras tu don espiritual que el hecho mismo de tener la motivación en el Señor, la devoción. La devoción, hermanos, es el resultado de nuestra intimidad con el Padre, que me conduce a esforzarme en la gracia del Hijo y que entonces hace dispensar a través mío, a través tuyo, el poder del Espíritu Santo para servir a los otros, para servir a los demás. ¿Quieres conocer cuál es tu don espiritual? Pues lee la lista de 1 Pedro 4, de Efesios 4, de 1 Corintios 12 y de Romanos 12 y ponte a pensar, ve, este don me suena, lo siento, me parece y sencillamente sirve. Tú te vas a dar cuenta si ese es tu don. En primer lugar, por el fruto. Habrá fruto. Si no tienes ese don, no habrá fruto. En segundo lugar, te vas a dar cuenta porque el beneficiado lo va a admitir, lo va a reconocer y te va a decir, gracias a Dios por tu vida, hermano. No tienes idea cuánto me ayudaste. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a confirmar en la motivación de tu interior? Tú te vas a dar cuenta si estás dándole gloria al Señor o estás buscando la gloria propia. Tú lo sabes, hermano. Tú lo sabes, hermana. Tú sabes para quién haces lo que haces. No digas que no. Tú sabes cuando estás buscando reconocimiento o cuando estás buscando que el Señor sea quien sea conocido.
Y es aquí donde una vez más cerramos con el pasaje de Romanos 12, ese pasaje tan manipulado, tan, tan mal citado acerca de la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. No es lo que nos pasa, es lo que hacemos, es lo que damos, es lo que amamos. Esos son dones espirituales. Yo agradezco la paciencia que han tenido el día de hoy conmigo en medio de estar moviéndome de un lado para otro. Ya finalmente llegamos a nuestro hotel. Les cuento que lo que sucedió fue que llegamos al hotel equivocado y entonces tuvimos que salir nuevamente y por eso tuve que apagar la cámara un rato. Pero hermanos, eh, devoción al servir, servir con devoción. No podemos separar esto, no podemos hacerlo algo aparte. Yo quiero darles a ustedes una expresión que construye esto, que lo pone junto. Se trata de madurar, de crecer espiritualmente. La vida cristiana madura cuando la devoción sostiene el servicio y cuando el servicio confirma la devoción. La vida cristiana madura cuando la devoción sostiene el servicio y el servicio confirma la devoción. Alguien puede decir, es que yo no sé mi don, no sé cuál es mi don. Pues empieza sirviendo donde hay necesidad. Cuando en la iglesia se dice, necesitamos a alguien que ayude en esto, inténtalo, inténtalo. Ten la actitud, la disposición para servir. El fruto y la confirmación de otros van a aclararte si tienes o no el don. Alguien puede poner como objeción, no tengo tiempo. Bueno, ajusta tus hábitos. Recuerda lo que dice Pedro, seriedad y disciplina, devoción y servicio son prioridades, hermanos, no son extras, son pequeños pasos que tú puedes dar que se van a ir convirtiendo en constancia alta. Fieles en lo poco, irás entonces recibiendo más. Alguien podrá decir, es que me da pena o me da miedo equivocarme. Ah, aquí es donde entra lo que Pablo le dice a los corintios, aquí es lo que entra lo que Pedro le dice a los expatriados en la dispersión. Háganlo por amor, hermanos. El amor cubrirá multitud de pecados. Habilita la gracia. Habilítala. Recuerda, un don es manifestación de gracia sobre tu vida. Porque no eres tú, es el Espíritu Santo a través tuyo. Una cosa que te puede ayudar, no solamente para confirmar, sino para librarte de esa excusa del temor a equivocarte, es que con humildad aprendas a trabajar en equipo. El tener un don espiritual no te da crédito ni autoridad para pensar, déjenme a mí, yo me hago cargo de esto, yo soy el que tengo este don. No, no te da esa posibilidad. El tener un don no significa que tú vas a trabajar solo. No significa que tú vas a querer pretender hacer las cosas por ti mismo. No significa, no, es que a mí Dios, a mí este Dios es el don que Dios me dio. A vos te dio otro, andate a lo tuyo. No, no. De eso habla Efesios 4, de que trabajemos juntos. Lea Efesios 4, de la unidad a la madurez, trabajando en equipo, poniendo a disposición nuestros dones espirituales.
¿Cómo se confirma después? Evaluando, evaluando en equipo. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar? Y podemos contestar con libertad, ¿qué hicimos bien? ¿Por qué? Porque Pedro nos enseñó que nuestra evaluación tiene un solo criterio. ¿Fue para la gloria de Dios? ¿Le dio gloria eficaz a Dios? No estoy hablando de decir gloria a Dios, aleluya, como muletía, como jerga religiosa. No, estoy hablando del fruto que glorifica al Señor. Porque de eso es que habla Primera de Pedro 4, del fruto que glorifica al Señor. Entonces, esas dos preguntas son válidas. ¿Qué hicimos bien y qué podemos mejorar? Porque para mejorar vamos a tener que buscar al Señor con seriedad y disciplina. Señor, ayúdame con esto. Señor, yo no puedo en mis fuerzas, pero actúa tú a través de mí. Soy un vaso vacío. Lléname para que otros beban, que otros queden satisfechos. Sé tú y no yo, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén.